En 210 folios se incorporan los documentos utilizados en el interrogatorio y contrainterrogatorio de Sandra Milena Púa Ríos. Y de esta manera continuamos entonces con Ricardo Carrera Plaza. Buenos días, señor Carrera Plaza. En esta oportunidad usted ha sido llamado en calidad de testigo y es por ello que su declaración se va a recibir bajo la grava de juramento. Eso significa que en el evento de constatarse que se calla la verdad de manera total o de manera parcial, usted podría incurrir en el delito denominado falso testimonio establecido en el artículo 442 del Código Penal, que tiene establecida una pena privativa de la libertad de 6 a 12 años de prisión. Le pongo de presente igualmente las excepciones al deber de rendir testimonio. Nadie puede ser obligado a declarar en contra de sí mismo, en contra de su cónyuge, compañera permanente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo definido primero civil. Dicho lo anterior, por favor, al micrófono encendido, manifiesta si jura decir la verdad en la declaración que va a rendir. Sí, señora, lo juro. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Sobre sus generales de ley, me indica por favor nombre completo y número de cédula. Muy buenos días, mi nombre es Ricardo Carrera Plaza, identificado con el número de ciudadanía 79-733-591 de Bogotá, residente en la ciudad de Bogotá, con dirección calle 23 bis, número 28/85. Gracias. Edad y estado civil. 38 años cumplidos, estado civil soltero. Ocupación actual. Soy empleado de la Fiscalía General de la Nación en el Cuerpo Técnico de Investigación. Gracias, señor fiscal, su testigo. Gracias, señoría ingeniero, mucho gusto, buenos días. Háganos saber, propiamente dicho, qué estudios usted ha tenido. Yo soy ecólogo de la Pontificia Universidad Javeriana y tengo un posgrado en evaluación e identificación de impactos ambientales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y aparte tengo varios cursos con la Secretaría Distrital de Ambiente, con algunas CARES y con el área de altos estudios de la Fiscalía sobre temas de medio ambiente. ¿Dónde usted ha desarrollado su actividad profesional? Mi actividad profesional únicamente la he ejercido en la Fiscalía General de la Nación. ¿En qué año ingresó a la Fiscalía General de la Nación? Ingresé en el año 2009. ¿Y dentro de la Fiscalía qué actividades ha venido cumpliendo? En un principio fungí como investigador del área de medio ambiente y posteriormente desde el 2012 soy perito en medio ambiente de la Fiscalía General de la Nación. ¿Sabe usted los motivos por los cuales ha sido llamado a rendir esta declaración en este juicio oral? Sí, señor. Ya que dice saber, ¿nos puede hacer un relato de qué se trata? Se trata de un apoyo pericial que se le prestó a la señora Sandra Púa con el fin de hacerle un análisis ambiental de un área. ¿Usted recuerda qué actividades cumplió? ¿Mi actividad en el área, doctor? Sí, las actividades profesionales dentro del área donde usted fue a realizar esas actividades. Mi actividad en el área es, pues, se recibe la orden a policía judicial, nos trasladamos al área, se hace el análisis ambiental, el recorrido de la zona afectada, posteriormente se hace una búsqueda de bibliografía y de información ambiental sobre el área, se le hace algunas solicitudes a algunas corporaciones o algunas entidades ambientales. Posteriormente se hace el análisis ambiental y evaluación de las afectaciones ambientales y se da una conclusión. Usted, sobre esa actividad que hace mención, de las diferentes actividades que es, de acuerdo aquí a la actividad son más o menos 5 actividades, ¿usted presentó un informe? Sí, señor. ¿Usted recuerda qué dice ese informe? Yo recuerdo haber hecho un informe bastante extenso
Realmente, señora juez, pues yo hago muchos informes. Sé que este se hizo en el 2015 más o menos, pero si pudiera yo tenerlo en mis manos para refrescar memoria sería muy útil para mi testimonio. Señoría, solicito ser trasladado este documento que fue un informe presentado por este investigador, el señor Ricardo Carrera, donde hace referencia de toda su actividad investigativa y con lo que acabo de hacer un señalamiento general de las actividades que él cumplió. Por tal motivo solicito hacerle traslado a las partes para que posteriormente repose en el investigador para que él pueda responder las preguntas bien. Proceda. Este es el informe. Ricardo, dentro de las actividades que usted vino cumpliendo hace en relación de que se recibió una orden, ¿en qué consistía esa orden? ¿Se la leo textualmente, doctor? Usted, como usted quiera. El objetivo de la diligencia era realizar diligencia de inspección en las inmediaciones de las coordenadas 4 grados 45 minutos 24,6 segundos y W 74 grados 0 minutos 21,1 segundos, ubicadas en el municipio de La Careda, vereda La Aurora Alta, sector La Capilla, con la finalidad de establecer si en el sitio se ocasiona o no daños a los recursos naturales existentes, hidrobiológicos, morfológicos y estructurales, y en qué magnitud. Asimismo, para su análisis se deben emplear las matrices existentes para su medición. Perfecto. Segundo, usted hace referencia que se hizo un trabajo de inspección judicial. Enúncienos a este trabajo judicial, ¿qué actividades propiamente cumplió en atención a esa inspección? Bueno, el día de la inspección se llegó como apoyo a una solicitud de la funcionaria Sandra Púa. Ese día, pues, para las actividades de inspección judicial, lo que se hace es hacer un recorrido perimetral de la mina para establecer cómo debe ser el ecosistema circundante al área afectada, para establecer digamos, la cobertura vegetal. Posteriormente se hace el recorrido dentro de la mina y es ahí donde se identifican las afectaciones sobre los componentes agua, suelo,
flora, fauna y paisaje del lugar. Perfecto. ¿Nos enuncia por favor la fecha en que usted realizó esa inspección? De acuerdo al informe, la inspección se realizó el 15 de diciembre del 2015. Perfecto. Yo lo vi aquí a folio 105, en donde dice descripción del área de influencia directa de la mina inspeccionada. Dice: el día 15 de diciembre de 2015 se realizó la inspección ambiental en la empresa minera. Muchas gracias, Ricardo. Usted hizo para ese trabajo de análisis una búsqueda de información. ¿De qué refiere usted cuando usted indica búsqueda de información? ¿De qué trata? Sí, señor. Doctora, para poder nosotros hacer un análisis ambiental de la zona, lo primero que debemos hacer, o una de las cosas que debe hacerse, es levantarse una línea base de la zona afectada. ¿Qué es una línea base? En resumidas cuentas, una línea base es el inventario ambiental en términos de geología, suelos, fauna, flora, hidrología del área, ¿cierto? Porque yo tengo que comparar qué había y qué se ve afectado. Entonces la búsqueda de información se hace en las entidades que han realizado algún trabajo ambiental en la zona, como es el Servicio Geológico, como es el IGAC, que es el ente que estudia los suelos, como es la corporación que tiene jurisdicción en el área. Esta información se le solicita a ellos para poder analizar y poder dar el análisis ambiental, la conclusión del análisis ambiental. Sobre esta información que usted hizo algunas peticiones a algunas entidades, usted denuncia el Servicio Geológico. ¿Allí qué le dijeron? Yo ahí lo que solicito es que me ubiquen dónde se encuentra, en qué digamos parte importante de la geología se encuentra la misma. Asimismo, en el IGAC se le solicita cuál es el tipo de suelos o los tipos de suelos que tenemos en el área y su importancia. Asimismo, a la corporación se le solicitó si la mina se ubica, en dónde se ubica la mina y si se ubica en una zona de especial importancia, para lo cual la corporación nos informa que se ubica sobre la cuenca alta del río Bogotá, sobre la reserva denominada Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del río Bogotá. Perfecto. Usted, dentro del análisis ambiental, ¿cuáles fueron sus conclusiones en cada uno de estos recursos que usted hizo análisis y estudio? Mi conclusión general en el informe es que, de acuerdo a lo anterior, se establece que la actividad minera realizada por la empresa minera en el municipio de La Calera, vereda Aurora Alta, sector La Capilla, sobre las coordenadas geográficas 4 grados 41 minutos 24,6 segundos y W 74 grados 0 minutos 21,1 segundos, datum WGC 84, está generando daños moderados, graves y muy graves a los componentes agua, suelo, aire, flora, fauna, paisaje y socioeconómico del lugar inspeccionado. Dentro de esas valoraciones vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Cuál fue la determinación de esa valoración de posibles afectaciones ambientales al recurso suelo? Bueno, sí, quería, doctor, si me lo permite, voy a hacerle
Voy a leerle, digamos, lo que se observó de afectaciones durante la inspección. Perfecto. Eso lo tenemos en la página 113. Entonces, en el área afectada por la actividad de explotación minera a cielo abierto se observó lo siguiente. Al predio se ingresa por una vía destapada en malas condiciones. Esta no tiene zanjas, cunetas ni pozo sedimentador para la conducción y recolección de las aguas de escorrentía y sedimentos provenientes de la mina, lo que permite que parte del material petro extraído, como la arena, las piedras, entre otros, llegue por escorrentía hasta las quebradas y ecosistemas de la zona, afectándolos negativamente. La mina no cuenta con señalización, no tiene portón o puerta de ingreso, tampoco se observó que la mina esté delimitada con cercas u otras similares, lo que permite el libre tránsito de personas en la mina. Dentro de la empresa se observó un área afectada por la actividad minera a cielo abierto para la extracción de material petro. Esta actividad se observó que se ejecutó de manera antitécnica, desordenada y sin tener en cuenta las guías mineroambientales. Se observó material pétreo dispuesto aleatoriamente por todo el lugar, incluso sobre la flora del lugar. Este material no se observó que esté cubierto para evitar que los elementos meteorológicos como la lluvia y el viento arrastre este material fuera de la mina. Los taludes se encontraron mal conformados y presentan fenómenos de remoción en masa al interior de la mina. Al interior de la mina se retiró todo el suelo orgánico hasta dejar a la vista la roca y no se observó que haya sido acumulado en otra parte para ser esparcido posteriormente que terminen las labores y así poder realizar un cierre técnico, lo que genera pérdida del suelo orgánico, mezcla de horizontes y erosión del suelo. En el lugar de los hechos no se encontró maquinaria pesada realizando labores mineras, pero se establece que la extracción del material petro se realizó con ayuda de maquinaria pesada como excavadoras, ya que se observó las marcas o huellas dejadas por esta en la roca al momento de extraer el material petro, como lo podemos ver en las imágenes 20 y 21, lo que está generando un cambio en la geomorfología del lugar. En la explotación no se observó ninguna planta de tratamientos de agua. No se ha implementado ningún sistema para el manejo y conducción de las aguas superficiales internas y externas de la mina, como zanjas internas, perimetrales y pozos sedimentadores. Esto ha generado zonas que presentan grietas, procesos de erosión en surcos, cárcavas y deslizamientos de material rocoso debido al mal manejo de las aguas internas y externas de la mina, lo que ocasiona movimientos en masa, flujo y el arrastre de material por la lluvia, ejemplo de un mal manejo de drenajes en una explotación a cielo abierto. Al interior de la mina se observó que se arrasó con la vegetación establecida con anterioridad para realizar las labores mineras. El avance minero en el talud ha fragmentado el bosque que se encuentra en la parte alta de la mina y en sus alrededores, lo que ha generado pérdida de la biodiversidad biológica en la zona, pérdida y destrucción de hábitats importantes para la fauna local, alteración del paisaje natural y ha propiciado el establecimiento de especies exóticas que compiten por recursos y espacio con las especies nativas. Si bien la mina no está realizando extracción de material actualmente, según lo manifestado por la persona que atendió la diligencia, no se observó ninguna actividad de recuperación morfológica, reforestación o recuperación paisajística que mitigue o recupere los componentes ambientales afectados. Eso con referencia, quisiera que explicara, lo del suelo ya está señalado. ¿Cuál fue la evaluación ambiental con respecto al recurso suelo? Después de la evaluación ambiental, tenemos que nos da una calificación al recurso suelo como daño grave. ¿Quiere que le lea? ¿Basado en qué? Sí, señor. Sí. Al interior de la mina se ha producido la remoción de la capa vegetal, la destrucción y pérdida del suelo debido a las operaciones realizadas en la mina para extraer el material petro, utilizando medios mecánicos como excavadoras. Esto genera erosión hídrica en surcos y cárcavas y erosión eólica. Disculpe, ingeniero, ¿qué página? Ay, discúlpeme, 122.
122 donde dice recurso suelo, daño grave. Ya voy como en el tercer renglón. Esto genera erosión hídrica en surcos, cárcavas y erosión eólica. Cambio en el uso del suelo, disminuye la productividad del suelo, deteriora la biodiversidad edáfica y produce problemas asociados a los ciclos naturales como el agua, los procesos biológicos de la fauna y de la flora y altera las propiedades físicas y químicas del suelo. El cambio de la topografía y del relieve en general genera incidencia directa en el suelo, en la insolación, en la aireación, en el microclima y por consiguiente en la capacidad y uso del suelo y en los ecosistemas que sobre él puedan desarrollarse. La remoción de la cobertura vegetal en el suelo del área de la mina aumenta la degradación y procesos de erosión hídrica y eólica al perder el suelo la protección natural que la vegetación le provee. La degradación del suelo daña las funciones naturales de este como la producción de biomasa y biodiversidad, afecta la calidad del agua y del aire mediante el filtrado, altera las propiedades de amortiguación, desintoxicación y regulación de los ciclos geoquímicos, se pierden los registros arqueológicos, geológicos y astronómicos y destruye los valores culturales y estéticos del área. La pérdida del suelo y de la cobertura vegetal genera la desestabilización de vertientes y taludes por la acción de los procesos erosivos concentrados y por acción de las aguas de escorrentía, aumentando los riesgos que se presenten fenómenos de remoción en masa. Eso con respecto al suelo. Eso es lo que usted hace con respecto a la valoración, el análisis y valoración con respecto al recurso suelo. Con respecto al recurso hídrico, ¿cuál fue su valoración? De acuerdo al recurso hídrico, también tenemos un daño grave. Es la 121, doctor, la anterior. Dice recurso hídrico, daño grave. La actividad ejercida en la mina produce cambios en las propiedades físicas y químicas de los cuerpos de agua que inciden en el área, debido al mal manejo de las aguas de escorrentía cargadas de material pétreo como arenas, rocas y sedimento que se generan al interior de la empresa y que por escorrentía llegan hasta los cuerpos de agua debido al mal manejo de las aguas de la mina. Estos excesos de sedimentos y material pétreo son transportados por los diferentes cuerpos de agua permanentes y no permanentes y se van depositando en las orillas, en las zonas de inundación, en los cauces de los ríos, lagunas, humedales y pueden llegar hasta el mar. Estos excesos de aportes de sólidos en suspensión alteran la temperatura del agua, que es la que regula en forma directa la concentración de oxígeno, la tasa metabólica de los organismos acuáticos y los procesos vitales asociados como el crecimiento, la maduración y la reproducción. También determina el lugar donde se distribuyen las especies en el sistema y la entrada de luz al cuerpo de agua, lo que afecta el proceso de la fotosíntesis. Estos cambios en las características del sistema inutilizan y alteran el normal crecimiento de los organismos, como los invertebrados, las algas, las briófitas, las plantas vasculares y las bacterias que pueblan el fondo de los ríos y sus riberas y que están altamente adaptadas a los sedimentos y a las condiciones de materia orgánica específicas de su medio ambiente, así como lo están muchas especies de peces y otros organismos bentónicos, que no pueden persistir frente a cambios en el tipo, tamaño o frecuencia de entrada de sedimentos. Estos también alteran el normal abastecimiento de arena, arcilla y grava del río abajo, causando erosión del lecho del río, lo que profundiza el cauce y aísla las planicies de inundación y los humedales ribereños del curso principal durante las crecidas por la colmatación de los cuerpos de agua, dañando la dinámica fluvial del cuerpo de agua. Aunado a esto, la alteración permanente de los drenajes superficiales debidos a las labores de extracción mecánica del material pétreo, la variación de la forma del cauce por parte de las arenas y de sedimentos a las orillas de los cuerpos de agua, generan cambios en las velocidades de las corrientes, produciendo una alteración en el balance energético del sistema que se traduce en fenómenos erosivos o de sedimentación que desembocan en la uniformidad del perfil transversal y la suspensión de meandros, pozas y rápidos. Los factores que condicionan la recarga de un sistema acuífero son
la distribución espacial de las unidades hidrogeológicas, los atributos geomorfológicos del paisaje y la hidrografía, el tipo de cobertura vegetal, las características hidráulicas de los suelos y las condiciones hidrometeorológicas. Estos factores, como la cobertura vegetal y los suelos, se han eliminado en gran parte de la mina, y otros, como la geomorfología y la hidrografía, se han alterado, lo que daña la recarga natural del acuífero presente. Sobre el recurso atmosférico, el aire. En cuanto al recurso atmosférico y el aire, nos da como un daño leve a grave. Al interior de la mina se retiró el suelo orgánico y la capa vegetal del área, dejando las rocas desnudas. Esto genera aporte de material particulado a la atmósfera, a los cuerpos de agua cercano y a las poblaciones cercanas por acción de los elementos meteorológicos y el viento. En el patio de acopio de la empresa existen apilados arenas, gravas y piedras que no se encuentran cubiertos y que permiten que el material más fino sea transportado por el viento. El material particulado generado al interior de la mina es transportado por el viento a todas partes y causa asfixia a la vegetación al depositarse sobre esta, además de generar afectaciones en el tracto respiratorio, la piel y la visión de los humanos y los animales. Afectación recurso flora y fauna. En cuanto a la afectación al recurso flora y fauna, nos da un daño grave. Los principales impactos de la minería a cielo abierto sobre los ecosistemas son la destrucción de hábitats, su fragmentación, la alteración de sus características e impactos sobre la fauna. Estos impactos tienen como acciones generadoras la supresión de la vegetación nativa o no, y procesos erosivos acelerados por diversas actividades generadas por la mina. La vegetación se ha erradicado por la actividad minera. Esta funciona como protección natural al suelo y evita que ingresen sedimentos descontroladamente a los cuerpos de agua. Al no existir la vegetación nativa o exótica, se produce un aumento en el transporte de sedimentos al cuerpo de agua por escorrentía, que se depositan en los fondos del cuerpo de agua y en la columna de agua, destruyendo los hábitats, los refugios, los sustratos y los sitios de desove, donde se almacenan los nutrientes que sustentan a las plantas y a los animales acuáticos, como los invertebrados, las algas, las briófitas, las plantas vasculares y las bacterias que pueblan el fondo de los sistemas de agua dulce y que están altamente adaptadas a los sedimentos y a las condiciones de materia orgánica específicas de su medio ambiente, así como lo están muchas especies de peces, que no pueden persistir frente a cambios en el tipo de tamaño o frecuencia de entrada de sedimentos. Los cambios en la temperatura y en la luz del cuerpo de agua alteran los procesos metabólicos, los niveles de productividad primaria, la concentración de oxígeno y los procesos vitales asociados como el crecimiento, la maduración y la reproducción de las especies acuáticas. La desaparición de la vegetación también inutiliza las entradas naturales de materia orgánica, representadas por el escurrimiento superficial de restos vegetales tales como hojas y materia vegetal senescente de las comunidades terrestres de la cuenca, lo cual es una fuente importante de energía y nutrientes para los organismos que interactúan en el cuerpo de agua. La pérdida de la cobertura vegetal en la empresa y sus alrededores contribuye a la reducción y fragmentación de los hábitats, generando la disminución de la población de muchas especies y la disminución de la biodiversidad nativa o exótica. La remoción de la vegetación y del suelo al interior de la mina genera la destrucción de los individuos de fauna o su huida. La muerte de especímenes de los grupos faunísticos cuyos individuos tienen baja movilidad, como los invertebrados que habitan sobre el suelo y dentro de este. Las especies de mayor tamaño y mejor movilidad pertenecientes a grupos de mamíferos como aves, reptiles, anfibios y peces huyen cuando hay alguna alteración drástica en sus hábitats. El material particulado transportado por el aire desde la mina y por acción del viento se deposita sobre la vegetación circundante a la empresa, causando alteraciones en sus procesos naturales como la fotosíntesis, produciendo su muerte y generando un ambiente desértico en la zona. La desaparición del suelo permite el establecimiento de especies exóticas altamente invasoras y que compiten por espacio y nutrientes con las especies nativas. Sobre el recurso paisaje.
Sobre el recurso paisaje tenemos un daño moderado a muy grave. Tenemos la introducción de elementos ajenos al paisaje, como la alteración, como altera y modifica la calidad paisajística del lugar, caracterizada por presentar elementos naturales. La actividad ejercida en la empresa destruye el paisaje caracterizado por su interés escénico, histórico y ecológico, amenazando su habilidad para proveer bienes y servicios importantes tanto a corto como a largo plazo. La actividad minera en el área daña el paisaje de la zona al transformar el uso del suelo, de un paisaje caracterizado por la presencia de elementos bióticos como árboles, arbustos y animales, a un paisaje desertificado que carece de la belleza escénica que le imprime la naturaleza. La destrucción de la flora en la zona produce el desplazamiento y migración de la fauna hacia otros ecosistemas y lugares retirados. La mina se ubica sobre la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá, actividad que no es compatible con los lineamientos establecidos en el PONCA del Río Bogotá. Y por último, el recurso socioeconómico. En cuanto al recurso socioeconómico, nos da un daño muy grave. Según el artículo 1 de la Ley 99 del 93, el proceso de desarrollo económico y social del país se orienta según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo. La actividad minera genera un incremento de la economía de particulares, pero deteriora la calidad de vida de las poblaciones que viven cerca y retirados del área, generando malestar social, destruyendo los componentes bióticos y abióticos e impidiendo que generaciones futuras disfruten de un ambiente ecológicamente equilibrado. Las razones para conservar la diversidad biológica para la sociedad incluyen el potencial de utilización de especies de la flora y fauna para aumentar el bienestar humano, con plantas medicinales o económicas que pueden ser transformadas en recursos alimenticios, farmacéuticos o materias primas para la industria, y la preservación de hábitats naturales es fuente de ganancia para las comunidades locales. La salud pública se ve drásticamente afectada por la emisión de material particulado al ambiente, lo que genera enfermedades respiratorias agudas. Gracias, Ricardo. Usted hizo una explicación general sobre los recursos y con las valoraciones de afectación. Yo quisiera preguntarle qué metodología usted utilizó en este análisis con referencia a este caso y a estas áreas donde se están realizando presumiblemente esas actividades de explotación. Sí, señor. Efectivamente se utiliza la metodología que utilizan las corporaciones autónomas regionales para la evaluación y para la evaluación de las afectaciones ambientales, que es la matriz de CONESA. Esa matriz de CONESA está aprobada por las... Sí, señor, está aprobado y es la que usa la ANLA y las corporaciones autónomas regionales. Gracias, señoría. Para, señoría, igualmente con esa exposición solicitarle la incorporación del informe presentado de opinión pericial del señor Ricardo Carrera como investigador perito de la Eje Temático Protección a los Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Fiscalía General de la Nación. Gracias, señoría. Contrainterrogatorio, señor defensor. Gracias, su señoría. Ingeniero, dentro de las valoraciones que realizó con relación a todos los ítems de flora, fauna, suelo, atmósfera, factores socioeconómicos y demás, ¿tuvo usted en cuenta en su informe si ese sector que usted visitó tiene o tenía para ese momento la posibilidad de alguna recuperación desde todos esos puntos de vista? Efectivamente, señora juez,
dentro de mis actividades está solicitarle al despacho que me informe si en la mina que se va a inspeccionar tiene al día de la visita de la inspección judicial, tiene una licencia ambiental de cualquier tipo vigente. Esto no es así. Aún así, cuando yo llego a las minas o a las empresas, lo primero que yo solicito es la licencia ambiental, porque una licencia ambiental es un instrumento con el cual le dice a las personas cómo se debe manejar la mina en el día a día, ¿cierto? Para el día no tenían licencia ambiental. Bueno, es la licencia ambiental que es otro tema. No, lo que le quiero decir es lo siguiente. Usted hizo unas descripciones de afectaciones, ¿verdad? Sí, señor. Y las calificó, si mal no recuerdo, como entre moderadas, graves unas y otras moderadas y muy graves, ¿verdad? Sí, señor. Si emitiendo su concepto pericial, esas afectaciones pueden ser superables, es decir, se puede recuperar las afectaciones producidas frente a todos los factores a los que usted hizo alusión. Efectivamente, la corporación y las autoridades ambientales para estos casos dan unas licencias especiales que son de recuperación y reconformación morfológica, ¿cierto, doctora? Esto indica a las personas cómo pueden mitigar, corregir y compensar esas afectaciones, pero esos estudios, esos planes de recuperación y reconformación morfológica nunca devuelven al ecosistema como era en un principio. Siempre es una recuperación sencilla de una nivelación topográfica, de una siembra de árboles, pero nunca va a recuperar las características originales de los ecosistemas alterados. Ingeniero, usted manifestó en su informe que no tomó muestras en su informe. Efectivamente no tomé muestras. ¿Por qué no? ¿Muestras de qué? Del paisaje, de la flora, de la fauna, muestras químicas, biológicas, pues para determinar cualitativa y cuantitativamente cuál es la intensidad de ese daño, moderado, grave, muy grave. Bueno, yo no soy químico. El químico hablará de sus muestras, si las tomó o no las tomó. Muestras de paisaje, lo que se hace es un registro fotográfico que está incluido en el informe. Muestras vegetales tampoco se toman porque no estoy mirando a ver la contaminación en los árboles o en las especies o en los peces o en y tampoco se hacen tomas de suelo porque pues el suelo pues simplemente no existe en el área de la mina. No sirve como patrón para su estudio y determinar qué tan intenso es ese daño que usted califica como moderado, grave o muy grave. Efectivamente, para poder yo saber, digamos, establecer el tipo de suelo, y eso yo no puedo llegar a tomar muestras de suelo, primero porque no es mi función, por eso yo con las coordenadas que se toman en campo se le solicita a la autoridad en esos temas, el servicio geológico. Ellos me allegan el oficio número 4050, veo aquí, y ahí me dice efectivamente que ellos ya hicieron los estudios de suelo hace mucho tiempo y que esos suelos son importantes y tienen estas características y tienen estas funciones, y eso es lo que ellos son los que me dicen eso. Igualmente el servicio geológico, igualmente la corporación, ella es la que me dice. Yo no ubiqué la mina dentro de la reserva forestal, sino es la misma corporación la que me dice, ojo, esa mina está dentro de la reserva forestal protectora productora del río Bogotá. ¿Bajo qué trabajo de campo llega a estas conclusiones? Vamos a tomarlas una a una. Afirmó usted en su interrogatorio que hay una pérdida de fauna local. Lo dice usted de esa manera. ¿Cómo llegó usted a ese resultado?
Efectivamente, como le decía yo al principio, doctora, yo lo primero que llego al área es a mirar, o una de las cosas que yo hago es hacer un recorrido perimetral por fuera de la mina para establecer, digamos, cómo debería ser el ecosistema o el paisaje en los alrededores. Posteriormente, pues lo hago en la mina y efectivamente, pues dentro de la mina no se observó ni una cobertura vegetal ni un animal. Alrededor de la mina había cobertura vegetal en ese recorrido perimetral que usted realizó. Sí, señor. ¿Hizo usted una evaluación comparativa entre lo que usted percibió en el estudio perimetral y lo que halló dentro de la mina? Sí, señor. ¿Y a qué conclusión llegó? En el área se observó una composición florística compuesta por un conjunto heterogéneo de comunidades de vegetaciones representadas por especies nativas y exóticas. Tenemos de las dos. Las nativas son las que se generan aquí dentro de la misma Colombia, doctora, y las exóticas son las que han sido traídas por de cualquier parte por diferentes motivos, como son los pinos, con presencia de los extractos arbóreo, arbustivo y rasante, que nos indica que el ecosistema alrededor de la mina tenía una renovación vegetal. ¿Por qué? Porque encontramos tanto individuos pequeños como individuos medianos como individuos ya de alto porte, ¿cierto? Aún así se observó individuos arbóreos, arbustivos y rasantes. En el estrato rasante se observó especies como pasto ticuyo, como cardo, como heno, algunos helechos, algunas bromelias. En el estrato arbustivo son especies que no son más de 3 metros, ¿cierto? Como el lulo de perro, ¿cierto? La uchuva, ¿cierto? Y en el estrato arbóreo se observó individuos de la especie como eucaliptos, acacias y pinos en diferentes estados de madurez, plantas juveniles y adultos. Esto es lo que nos indica es que el ecosistema sí se regenera, sí hay un ecosistema y que presenta unos bienes y servicios, no es un simple ecosistema que está reforestado o que ha sido intervenido en gran manera, sino que es un ecosistema que ya está establecido y que tiene una importancia biológica. Esa parte de la mina que usted analizó en ese informe, ¿es un ecosistema por sí mismo o hace parte de un ecosistema? De acuerdo a lo que informa una de las autoridades ambientales, no recuerdo cuál es, nos indica que la mina se ubica en una parte, señora juez, que se denomina en un bosque que se denomina bosque alto andino. Sí, en el bosque alto andino. Y si miramos por qué está establecida como importante la cuenca alta del río Bogotá, tenemos que su importancia radica principalmente en principal conector de la estructura ecológica y regional de la cuenca alta del río Bogotá. Contiene ecosistemas de bosque altoandino y páramo, diversidad de especies de fauna y flora endémica y amenazada, y dice que establecida así por la necesidad de proteger los remanentes boscosos y las distintas cabeceras de las fuentes de agua que abastecen a los acueductos municipales, veredales o de una determinada región. Estos sistemas en términos generales representan remanentes de páramo, subpáramo y bosque altoandino, que en su conjunto corresponden a dos de los ecosistemas más frágiles que tenemos, diversos y principales ecosistemas de la flora andina de esta reserva CAR y Corpo Guavio. Ese ecosistema de la cuenca alta del río Bogotá, ¿qué tan extensa es?
La cuenca alta del río Bogotá, no tengo en este momento los datos exactos, pero va desde el nacimiento hasta la parte de cuenca media, cuenca alta, no recuerdo muy bien, doctor. Vamos a hacer un cálculo. Veo que es extensa la cuenca alta del río Bogotá. ¿Qué tanto porcentaje de 1 a 100 representaría la zona que usted estudió? Perdón, ¿me repite la pregunta, por favor? Vamos a tomar en cuenta este referente. La cuenca alta del río Bogotá tiene una dimensión de 100, ¿no es cierto? De 1 a 100, ¿qué porcentaje tendría la zona que usted evaluó allí? No sé, yo creo que ese cálculo un poco más exacto se lo puede dar la persona que tomó el área de la mina, que es el topógrafo. Yo creo que con él puede agotar esa pregunta. Entonces, ¿tuvo en cuenta usted ese reporte del geólogo para llegar a la conclusión que había una afectación florística, faunística, geológica, bioquímica, socioeconómica con relación a esas coordenadas geográficas en comparación con la extensión de la cuenca alta o incluso la localidad que la rodeaba? O sea, ¿por qué llega a esas conclusiones si usted dice que es el geólogo el que tiene que decirlo, que es el bioquímico y está en lo correcto, sin duda? Pero entonces, ¿por qué llegar a consideraciones conclusivas de esa raigambre si no tuvo en cuenta previamente estudios técnicos y específicos sobre eso? Mi objeto no era medir el área de la mina, el objeto se lo dieron al topógrafo, creo que es, él sacó áreas y sacó eso. Tampoco hizo el ingeniero un estudio hidrológico tampoco, no, ni faunístico, no, ni de flora, ni de daños geoquímicos, como lo dijo usted, por supuesto que no. Tampoco de las propiedades físicas y químicas del agua, por ejemplo. Habló de un río, ¿cierto? ¿A qué río se refiere? Cuando usted dice que sedimentos pueden llegar a las orillas de los ríos y provocar algunas alteraciones en varios aspectos. Efectivamente, con el río, a página 112 nos dice que, según lo informado por la corporación, la mina se encuentra en zonas de incidencia de las quebradas Cueva de Caballo, Honda y Nutria. Pero no realizó algún estudio para llegar a comprobar, usted mismo pues nos ha dicho que no, o tuvo en cuenta algunos otros estudios para definir en sus consideraciones de daños graves, muy graves o moderados con relación a esas fuentes hídricas. Claro, se tuvo en cuenta el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, donde están todos esos estudios ya hechos. ¿En el POT de dónde? En el POT de La Calera. ¿Solo de La Calera? Solo de La Calera. Este es en jurisdicción de ese municipio. Sí, señor. ¿Y qué dice en el POT? ¿Habla de eso, de contaminaciones de ese tipo? No, en el POT lo que habla es de una descripción ambiental de la zona, una de las grandes partes del POT, porque el POT es muy general, habla sobre habla y nombra una característica, una caracterización ambiental de la zona de La Calera. ¿Qué tan intenso, pues hablando desde el punto de vista de su estudio y la consideración o valoración pericial que hace en su informe pericial, es la siguiente? ¿Qué tan intenso, profunda, no sé cómo decirlo, esencial, densa, es la aparición de segmentos areniscos? No recuerdo cómo fue que lo dijo usted, ingeniero, en el viento, que dificulta a la población desde el punto de vista de la respiración del oxígeno. Efectivamente, una de los impactos que más se genera en una mina de estas, doctora, es que se retira el suelo, que es, digamos, el que protege, se retira la capa vegetal, que es la que protege el suelo, ¿cierto? En ese orden de ideas,
el viento genera una acción que se llama una erosión eólica. Es un viento que continuamente, día y noche, 365 días del año, el viento está soplando y está moviendo esos restos de arena y de suelo que quedaron por ahí, que no están protegidos, ¿cierto? Y eso se eleva. Una de las medidas que se usa para corregir y mitigar esos impactos en una mina que está licenciada, ¿cierto? Una de las cosas que se hace es que los suelos que están descubiertos son cubiertos todos los días, se les hace un riego de agua para evitar que digamos, este material particulado salga a la atmósfera. Cuando visitó la mina, ¿halló que se hubiese hecho ese riego, por ejemplo? No. No se había hecho. No, señor. ¿Y solo tuvo en cuenta para su informe que no se había hecho ese riego durante mucho tiempo atrás o ese día? Ese día. Ese día. O sea, solo puede certificar. Claro, yo solo puedo certificar ese día. Ingeniero, volvió nuevamente a respondernos lo que ya usted nos había explicado, y es, a ver si me hago entender, ese arrastre por el viento de ese sedimento, ¿cómo debe una evaluación pericial estudiarlo? Si me hice entender, y si no, pues miro a ver cómo le pregunto, por favor. O sea, ¿qué tanta arena, permítame decirlo de esa manera, arrastra un viento? Claro, la forma de medirlo o de observarlo, primero que todo, es en la licencia ambiental, si la hubiese, doctora, de cómo ellos proponen y les ha aprobado la corporación o la ANLA de cómo deben manejar esos impactos ambientales, ¿cierto? Si no hay una medida de mitigación, corrección o compensación, pues los impactos no se están mitigando, corrigiendo, compensando ni con anterioridad ni en el momento, lo cual no se vio en el momento. No hay una medida de mitigación, sea solo o digamos es una de todas, echarle agua, hacer riegos en el suelo, o hay muchísimas más, pero en el momento de la inspección no se observó ninguna medida de mitigación o corrección, por lo menos de este impacto ambiental. Ese día, y discúlpeme la pregunta, que usted visitó el lugar, ¿tuvo dificultades para respirar? No. Para observar, no. Que sus ojos se vieran afectados, no. Dijo que en el apartado del informe del factor socioeconómico que que existían alguna alteración o afectación con relación a la respiración de seres humanos. ¿Usted en qué basó esa conclusión? Esa conclusión se basa en lo que se encuentra en la bibliografía sobre los principales impactos que genera este tipo de minería que no se ha mitigado, corregido, compensado en relación al área. ¿Y esa bibliografía se refiere específicamente a ese subsistema o subecosistema que usted visitó? Se refiere en general a todas las zonas mineras donde no se ha realizado unas medidas de mitigación, corrección o compensación de impactos ambientales. ¿Pudo haber tenido en cuenta para esa apreciación pericial suya estudios de salubridad pública o algo así que determinaran que había problemas de ese tipo en la población aledaña a ese sector? A ese sector no, se usa la bibliografía en general. O sea, basó el estudio en bibliografía. Que está basada que está aquí analizada, explicada aquí. Un estudio de impacto ambiental en los términos en los que los ha presentado, ingeniero, requiere simplemente el ejercicio de una visita. Yo no hago estudios de impacto ambiental. Bueno, yo hago un análisis ambiental. Entonces, para efectos del contenido de su informe. Sí, señor. Suficiente con una visita. Sí, señor. Para concluir que hay alteración en la temperatura del agua, por ejemplo. Es una orden que se da para una única vez. No, la inspección está bien que sea una orden, pero estoy pidiendo su consideración pericial. ¿Está bien?
Solo le pregunto eso. ¿O era necesario para hacer un estudio sistemático, integral, un poco más sistémico, completo, haber visitado en varias oportunidades ese sector? No. No era necesario. Con el simple hecho de la visita, de lo que se observa en el momento y con la falta de medidas de mitigación y corrección de impactos que nos genera estas afectaciones que nos convierten en daños ambientales. Ingeniero, entonces, ¿cómo se alteró la temperatura del agua? Dice usted, ¿la tocó? ¿La contempló al menos? No. Seguro que es absurdo lo que digo, pero no. hubo un acercamiento al menos para que usted llegue a una apreciación de ese tipo. No, esto, digamos, lo que se mira en el momento es para mirar las afectaciones, evidentemente, pero ya las conclusiones y lo que, digamos, lo que le genera al medio ambiente ya es obtenido de información, como le digo, que se encuentra sobre otros sitios que han sido analizados, otros, por ejemplo, los libros de la Contraloría sobre minería, y ahí nos describe una serie de impactos que generan este tipo de afectaciones. Esos impactos que usted dice que se precisan de otros lugares, ¿son determinantes y veo únicos para apreciar esto que usted ha valorado con relación al sitio que visitó? Sí, señor. ¿Es suficiente? Sí, señor. Entonces, de ahí que usted diga que hubo una afectación a la fotosíntesis, porque lo dijo, por ejemplo, la Contraloría en informes de impacto ambiental. Evidentemente, pues hay que tomar en cuenta que, digamos, el proceso de fotosíntesis necesita luz para poderse realizar, ¿cierto? Esta incorporación de elementos a los cuerpos de agua, estos sedimentos, pues impiden esa penetración de la fotosíntesis al agua, lo que genera que esta fotosíntesis se disminuya o simplemente se inactive. ¿Es posible solo percibir el contraste entre vegetación y fluido hídrico y llegar a esa conclusión solo mirando? ¿Perdón? ¿Es posible observar nomás y decir, tengo esta fuente vegetal, esta fuente hídrica y su relación, ¿verdad? ¿Es suficiente con observar y decir que hay afectaciones o alteraciones moderadas, graves o muy graves a esos procesos de fotosíntesis? Ingeniero, discúlpeme que le diga, está bajo la gravedad del juramento, sí, yo claro. Le suplico que por favor conteste lo que tenga que contestar. Claro. Como ya lo he repetido varias veces, ¿cierto? Por el mal manejo de esta mina, que no tiene una planta de tratamiento de aguas, que no tiene zanjas que conduzcan las aguas de la mina hacia un pozo sedimentador, que no tiene medidas de mitigación y corrección de estos impactos. Esto genera que por escorrentía todo este material vaya a los cuerpos de agua. ¿Eso ¿cierto? usted lo respaldó metodológicamente o es una suposición? No, señor. Si usted mira muy bien la línea base que yo armé, ahí nos habla de cómo los cuerpos de agua que ya se nombraron por escorrentía no están ahí simplemente aislados. Ellos por escorrentía se van comunicando hasta que llegan a un cauce principal, que es como el río Bogotá. Y estamos de acuerdo en eso. Eso lo dice ahí la línea base. Dice. Pero, ¿qué tan intensa y extensa es ese proceso de escorrentía con relación al fluido? Si usted dice que viene de otros sitios o viene de otros lugares, como en su línea base usted lo aprecia, en concreto, ¿qué tanta escorrentía o contaminación generó ese sitio visitado? ¿Usted determinó eso? No, eso es una cosa difícil de determinar. Por ejemplo, yo no le puedo dar aquí a la señora juez, digamos, cuántos granos de arena se levantan por cada brisa de viento. Tampoco le puedo decir cuántos granos de arena o cuántas piedras son transportadas por el agua hacia los cuerpos de agua. Esas son cosas que no se pueden medir. Seguramente, no claro que no, pero existe la posibilidad de un estudio que con estadística de probabilidades me lo pueda determinar, no con esa rigurosidad y detalle, pero es posible hacerlo. ¿Sí o no?
Es posible hacerlo. Su señoría es todo. Redirecto, señor fiscal. Gracias, señoría. Ingeniero Ricardo, propiamente dicho, ¿cuál era el estudio que usted tenía que presentar? Un análisis ambiental de la zona afectada. Dentro de las órdenes que a usted le dieron fue determinar si hubo afectación o posibilidad de recuperación. Afectación. Usted, en ese estudio, en eso lo que usted dice, análisis ambiental, ¿es necesario tomar muestras? En mi caso no. ¿Por qué? Primero por la idoneidad, yo no soy idóneo para tomar muestras de agua, y segundo, realmente durante el recorrido pues no se observó que la afectación fuera directa sobre un cuerpo de agua. Usted, dentro de ese estudio que hace y dentro de las actividades y dentro de la fusión descrita, ¿todo lo hace basado en información suministrada? Sí, señor. Gran parte se hace con la información suministrada por las autoridades ambientales, por el IGAR, por el Servicio Geológico, por la búsqueda de información bibliográfica y por el POD del municipio. Fundamentado en una línea base. ¿Qué es una línea base? La línea base es la caracterización ambiental, toda la caracterización ambiental de un área. En este sentido tenemos en este informe tenemos la caracterización ambiental del municipio de La Calera. ¿Por qué tiene que ser todo el municipio y no solo esa parte pequeña de la mina? Porque toca mirar y evaluar qué de estas afectaciones pueden no determinarse solo a ese pequeño espacio, sino cómo esas afectaciones pueden transgredir hacia otros ecosistemas, hacia otros municipios y hacia otras partes. Sobre cada uno de estos recursos que usted denunció y que hubo una afectación y usted hace su valoración, ¿ahí le dieron suministración sobre esa área específica? Sí, señor. ¿Esa área tiene alguna condición de protección especial? Sí, cuenca alta del río Bogotá. ¿Cómo es que se llama? Reserva forestal protectora productora, cuenca alta del río Bogotá. ¿Se puede realizar actividades de explotación en esa área? Condicionadas nomás. ¿Qué es condicionadas? ¿Bajo permisos? Con un permiso estricto de la autoridad ambiental. ¿Pudo corroborar si tenía permisos? Según lo informado por el despacho y por la persona que atendió en el momento de la diligencia, no tenían licencia al momento de la visita. Eso de línea base determina también una periodicidad en el tiempo para ver si hubo, qué clase de cambios hubo. Cambios del recurso suelo principalmente. Efectivamente, la línea base nos dice qué tipos de suelos se encuentran ahí, cuál es su importancia y qué es lo que se pierde al no estar esos recursos ahí. ¿Y si se perdieron? Sí, señor. ¿Y el IGA qué hace? Dentro de esos estudios temporal, ¿cómo se llama? Perdón, Doc. Ellos hacen estudios de suelo, de todo lo que hace el IGAC, no sé muy bien qué todo lo que hace, pero en general, en específico, ellos hacen estudios de suelo. Ellos sí van con sus aparatos y hacen perforaciones, ¿cierto? Y analizan y establecen el tipo de suelo, sus características físicas, químicas y biológicas, y eso es la información que yo les solicito para poder hablar sobre el suelo, sobre el agua, sobre la geología y en general. Dentro de esa información suministrada por IGAL, ¿le reportaron cambios de estudios multitemporales? No, señor. ¿Y los cambios? No. Usted, además de su trabajo de observación de acuerdo a su conocimiento ambiental como geólogo, ¿verdad? Ecólogo, exactamente. Pero esos estudios además permiten para hacer su valoración necesariamente necesita esa información suministrada por las… Sí, señor. Yo necesito
Yo no puedo venirme aquí a inventar, señora juez, de que allá hay qué tipo de ecosistema hay, ni qué ríos hay, ni cuál es la geología, ni cuáles son los suelos, ni cuál es el paisaje. Toda esa información me la da a mí la autoridad ambiental. Para determinar si existe daño o no daño a los recursos, ¿es necesario saber la extensión del terreno? No, señor, no es necesario saber la extensión del terreno. O sea, si el predio es pequeño, ¿se puede determinar si existe o no existe daño ambiental? Claro que sí. Muchas gracias, señor. Señor defensor. Habló que con un predio pequeño puede materializarse o concretarse daños ambientales, ¿cierto? Acabo de responderlo. Sí, señor. Esos daños ambientales usted los describió en su informe. Sí, señor. Con relación al predio cuya extensión fijó usted a través de coordenadas geográficas. No lo fijé yo, doctor. En la orden a policía judicial, o como usted ve el objeto, dice, él ya trae la coordenada y yo lo único que hago es llegar allá y ubicar esa coordenada con el GPS. Pero hizo el recorrido perimetral con esas coordenadas. Sí, Bien. señor. Dijo que había en ese recorrido perimetral hecho una observación con relación al ecosistema que rodea el predio, ¿verdad? Sí, señor. Se dijo también que no se había visto afectado ese ecosistema que rodea el predio con relación a la explotación minera. La objeción no hace parte del Tema de prueba del que redirecto, abordó del contrainterrogatorio. en el redirecto la Fiscalía, su señoría. Contesta la pregunta. ¿Me la repite, por favor? Hizo un recorrido perimetral. Ujú. Observó que no habían alteraciones o afectaciones, permítame decirlo de esta manera, al ecosistema externo al predio de explotación. ¿Está bien? No, señor, yo no hablé de afectaciones fuera de la mina. Habló de ciertos árboles, los mencionó, de algas. No, de algas no hablé tampoco. Hablé sí de una presencia de unos individuos de algunas especies. Helechos, perdón, no algas, helechos. Me parece que dije Sí. bromelias, pinos, eucaliptos, acacias. ¿Usted observó un impacto negativo? Es decir, que la explotación minera o el daño que se aprecia en su informe haya tenido una injerencia dañosa en ese ecosistema. Yo hice el recorrido para hacer la caracterización ambiental de qué es lo que hay alrededor, pero no hice el recorrido para mirar afectaciones fuera del predio. Para haber determinado esa afectación ecosistémica, eso hubiera sido lo indicado, ¿cierto? Lo indicado es mirar las afectaciones dentro de la mina. Y con esas afectaciones dentro de la mina uno podría llegar a la conclusión que todo un ecosistema, el de la calera que rodea el predio explotado, fue destrozado o afectado ecosistémicamente. Yo estoy hablando de las afectaciones dentro del predio de la mina, que son las afectaciones directas. No estoy hablando de afectaciones fuera. Dentro de ese predio, entonces es que aprecia el Señoría, en ingeniero. ningún momento lo ha hecho referencia sobre eso, Ya sobre contestó, diferente al predio externo del área de la mina. Ingeniero, de esa visita que veo que fue exclusivamente para determinar la afectación, entonces con relación a ese predio es que usted dice que se afectó la flora, la fauna, los recursos hídricos, el paisaje y la estética que debe tener, las fuentes hídricas, los aspectos de carácter socioeconómico. A partir de ahí es que usted llega a esas conclusiones. Efectivamente, esas conclusiones se llegan al punto de llegar a la mina y no encontrar ni suelo, ni agua, ni flora, ni fauna, ni paisaje. En el reporte del IGAC o de la CAR, ¿acaso allí le informaron que ese sector del predio era atravesado por alguna fuente hídrica? Que dice que no encontró ninguna.
Sí, señor, ahí lo dice. ¿Y usted informó allí si la encontró seca o desviada o su curso había sido alterado? ¿Si la vio? No, por eso le digo, no la vi, no la, digamos, por dentro de la mina no pasaba, eso sí es claro, ¿cierto? Pero, de acuerdo a lo que nos dice aquí, dice lo mismo que ya leí, según lo Infoneta, se encuentra en zona de incidencia de las quebradas, Cueva de Caballo, La Honda y Nutria, pero por fuera de su ronda hídrica, o sea, no se ven afectadas por la mina. Eso es. ¿Allí usted llegó a estudiar a cuánta distancia se encuentra? No. Esa tal incidencia no lo hizo. Ingeniero, usted tomó una línea base desde el punto de vista faunístico, florístico, bioquímico, biológico, etcétera, ¿cierto? Una línea base. Sí, de fauna, flora, geología, suelos. A partir de esa línea base que usted toma en cuenta, uno la traslada al problema concreto de esta mina y da por concluido que hay afectaciones como lo dicen esos estudios, claro, de línea base. Efectivamente, porque es un área que es una reserva protectora productora. Protectora porque se debe proteger, ¿cierto? Productora porque produce, aparte de material vegetal, produce agua y produce una serie de bienes y servicios ambientales para las comunidades. Entonces es por esta característica de reserva forestal protectora productora que estas afectaciones ambientales son aún más drásticas. Ingeniero, ¿qué es un ecosistema? O delimite el ecosistema que usted estudió en ese sitio. ¿Delimite cómo, doctor? Uno puede decir que el sitio visitado es un ecosistema. Sí, señor, por eso ya le dije que es el ecosistema de bosque alto andino. Ah, pero esa es otra cosa. Estoy preguntándole si el predio que usted concluye con todas estas afectaciones es un ecosistema. Así, aparte de un ecosistema de bosque alto andino del cual se quitó el suelo, la flora, la fauna. Así, aparte de un ecosistema. ¿Qué tanto es la extensión de ese ecosistema o subecosistema con relación al ya se había ecosistema dicho general? eso, señor. No lo ha contestado. Está repitiendo eso, señor. No está es cierto. repitiendo. Vamos a darle aquí con Con lealtad, relación doctor, por favor, al principio de ecosistema objetividad. general no se ha respondido. Contesté la pregunta si están. No, pues la concluible. extensión del ecosistema no se ve porque, digamos, dentro de las cosas importantes de esa zona es que hay. En biología y en ecología, doctora, no podemos establecer un área exacta, o sea, se hace una delimitación, ¿cierto? Pero esa delimitación puede incluir, inclusive puede haber un mix de ecosistemas, podemos tener ahí especies que bajan del páramo, ¿cierto? Especies del bosque alto andino y especies que suben del ecosistema bajo andino y se mezclan, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, es una zona que no, digamos, no tenemos la delimitación así exacta por hectáreas de cuánto es el bosque alto andino y cuánto es el páramo y eso. Es todo, su señoría. Gracias, señoría, para solicitarle la incorporación del informe reportado y presentado por el investigador Ricardo Carrera. No le había concedido el uso de la palabra todavía, doctor. ¿Ministerio Público, alguna pregunta? Sí, señora juez, muchas gracias. Señor Ricardo Carrera Plaza, usted en su declaración manifestó que usted no hace estudios de impacto ambiental, ¿es cierto? Sí, señor. Dijo que su visita solo se refería a un análisis ambiental, ¿es eso cierto? Sí, señor. ¿Podría explicarnos la diferencia entre estudio de impacto ambiental y análisis ambiental? Sí, señor. Los estudios de impacto ambiental, doctora, se hacen con el fin de hacer una obra o actividad, ¿cierto? Una mina, un embalse, bueno, muchísimas cosas. Dentro de los estudios de impacto ambiental se incluye igualmente una línea base, ¿cierto? Donde esta gente o la empresa hace una línea base que puede ser
directa o indirecta, puede ser tomada directamente o indirectamente. Tomada directamente, ¿qué es? O vaya a hacer los estudios directamente de suelo, de agua o de flora, o simplemente los puede también tomar de bibliografía, ¿cierto? La línea base, entonces el estudio de impacto ambiental nos genera una zonificación ambiental de acuerdo a estos mismos reportes y nos dice de el área donde se va a utilizar o donde se va a hacer la actividad. Debe, digamos, ahí nos establece una zonificación ambiental que nos dice los cuerpos de agua y sus rondas hídricas no se deben tocar. Por ejemplo, las zonas montañosas no se deben tocar, los ecosistemas o remanentes de ecosistemas naturales no se deben tocar, y en sí, en general, el estudio de impacto ambiental también nos describe qué tipo de actividad se va a hacer, cómo se va a hacer, cómo va a ser el día a día del trabajo en la mina, ¿cierto? En el estudio de impacto ambiental también hay una parte que se llama, digamos, una identificación y evaluación de impactos ambientales. Entonces ellos identifican a futuro. Si yo hago esta mina, ¿qué le va a pasar al medio ambiente? ¿Y qué planes de mitigación, corrección y compensación debo hacer para que esas afectaciones sean controladas, ¿cierto? También nos da para, por si algún, no recuerdo muy bien el término, un plan de eventos, como digamos de accidentes que pasen, ¿cierto? Y también trae, digamos, otra parte que nos dice al finalizar la mina o la actividad, cómo se va a cerrar y cómo se va, digamos, a hacer el cierre técnico de la mina. Efectivamente, todo esto entra primero a una evaluación de la corporación o de la ANLA y posterior a eso ellos dan un dictamen, ¿cierto? Un análisis ambiental se hace, la línea base para conocer, yo le tengo que mostrar a la señora juez por qué es importante el área ambientalmente, ¿cierto? Y sobre todo de los componentes básicos que son agua, suelo, flora, fauna, paisaje y socioeconómico. Y yo lo que entonces en un análisis ambiental lo que se hace es, de acuerdo a esa línea base que se levantó, esa actividad que ya es una actividad que se está generando, ¿cierto? No es una predicción a futuro, sino que yo llego ya y veo las afectaciones, soy testigo cuando veo que el suelo se perdió, se inutilizó para producir, digamos, cobertura vegetal también, ¿cierto? La topografía fue alterada drásticamente. Esto hace que las corrientes de agua, las escorrentías, que el agua no nace en un río grande, sino nace gota a gota y se van generando los cursos por escorrentía. ¿Cómo afecta esto? Y se da una valoración que también la hacen, digamos, en el estudio de impacto ambiental también valoran esos impactos. Yo ya valoro afectaciones y cuál de esa afectación no se ha corregido, mitigado, compensado, que nos da un daño ambiental. Hay que tener en cuenta, doctora, que el término de daño ambiental nos lo da la ley 99 del 93 en su artículo 42, que nos dice que se entiende por daño ambiental todo aquel que altere el normal funcionamiento de los ecosistemas y de los componentes de que él se basa. Y en este caso vemos cómo se alteró el normal el funcionamiento de los ecosistemas y los componentes como el suelo del que él se basa. Señor Ricardo Carrera, sírvase decirnos cuánto duró la visita que usted realizó a la vereda La Aurora Alta del municipio de La Calera, en el sitio de explotación minera de la sociedad Palo Alto. Disculpe, su señoría, eso nunca lo dijo el testigo, Palo Alto. Bueno, pero es la vereda donde está la Aurora Alta. Aurora Alta, perdón. Sí, bueno, bien. Sí, correcto. Está bien, Sector Capellanía, me parece. Pues así como exactamente, yo creo que estamos en términos de unas de 3 a 4 horas. Ya. Muy bien. Usted tuvo oportunidad de informarse cuántos habitantes tiene la zona perimetral donde está esta mina. No, señor,
No creo que lo tenga en la línea base. Gracias, señora juez, no más preguntas. Señor fiscal, ahora sí tiene autorización para acercarse. Gracias, señoría, muy amable. Gracias, señoría. Entrego el informe con 131 folios. Su señoría, una observación con relación al informe. Sí, doctor. Gracias. Es que lo admita como prueba única y exclusivamente en los puntos que fueron expresamente tratados en la audiencia, porque pues no podría asumir el juzgado la carga de la demostración del resto del contenido de la pericia. Entonces, en ese sentido, la defensa lo acepta. Y dos, su señoría, para que el ingeniero esté disponible en los términos del artículo 393, inciso final, en el evento en que sea requerido por la defensa para aclarar o para complementar su testimonio. Es todo. Gracias, su señoría. Señoría. Sí, señor fiscal. Pues el doctor hace referencia sobre unas apartes del informe. Eso es lo que él prácticamente informó, hace parte de toda la referencia y de la parte conclusiva del informe, que necesariamente es la valoración que se hace sobre todo ese impacto y sobre la línea base. Y cuando se habla de la línea base no se habla solamente de la expresión, sino de todo el conjunto, de toda la actividad propiamente dicha. ¿Alguna manifestación en ese sentido, señora representante víctima? Gracias, señora juez. En efecto, obviamente el testigo hizo unas apreciaciones puntuales, pero no quiere decir que solo haya tocado unos temas específicos de su informe, sino que él hizo, obviamente el informe es la base de su opinión pericial, acompaña todo su testimonio y él todo lo que habló fue en referencia a lo que está allí plasmado. Por eso no podemos hablar de que solo se hayan tratado unos apartes, sino que se tuvo en consideración todo el estudio allí realizado y se resumió, obviamente, por agilidad del testimonio, las conclusiones a las que él llegó, pero él explicó de dónde provinieron y eso, palabras más, palabras menos, están en todo el contenido de ese informe, así que yo sí solicito que se tenga en cuenta la totalidad del mismo. Gracias. Ministerio Público, en el mismo sentido, ¿alguna manifestación? No, ninguna manifestación al respecto. Bien, en efecto, el informe base de opinión pericial es uno solo. Estuvo al alcance de la defensa para efectos del interrogatorio cruzado, de tal manera que no se advierte alguna razón por la cual se deba restringir la valoración probatoria a los aspectos únicamente tratados en el interrogatorio y contrainterrogatorio. Máxime, la prueba pericial se decretó en esos términos, como fue solicitado por la Fiscalía, sin ninguna salvedad y sin ninguna restricción, de tal manera que se incorpora el informe base de opinión pericial en 131 folios utilizado en el interrogatorio y contrainterrogatorio de Ricardo Carrera Plaza para ser valorado en la oportunidad procesal correspondiente. Frente a la segunda solicitud elevada por el defensor, en su momento de encontrarse debidamente justificado por quien lo solicita, pues en su momento se accederá o no a tal petición. En todo caso, es por disposición. Un momento, sí, ya se puede ir, pero un momento. Es por disposición legal la facultad o la obligación que tiene el testigo, en este caso usted, Ricardo Carrera Plaza, eventualmente le informo, podrá ser citado para efectos de aclarar algún aspecto que sea de su competencia. Termina entonces la declaración de Ricardo Carrera Plaza, se le hace abolición de la cédula de ciudadanía, puede retirarse de la sala. Muchas gracias por su asistencia. Una apreciación pequeña, por favor.
Es que yo ya tengo una comisión para Montería, salgo ahorita a las 2 de la tarde hasta el viernes. Posteriormente, si continúa la audiencia en otra fecha, me pueden llamar con mucho gusto. Perfecto. Señor fiscal, si podemos agotar el siguiente testimonio en media hora, procede a llamarlo, y si no, señoría, suspendemos para... Déjeme terminar, doctor, gracias. Perdón, doctor. Si no, suspendemos para almuerzo para no interrumpir el testimonio en la mitad y continuamos a las 2 de la tarde. Si lo evacuamos en media hora, puede hacerlo seguir. Sí, señoría, es el investigador Luis Fernando Marín, precisamente voy a hacer esa apreciación. He prescindido llamarlo a él a este estrado judicial en calidad de testigo, en razón de que los documentos que él introduce en sus informes de investigación fueron decretados probatoriamente, pero de manera directa. Entonces, si la señoría me permite introducirlos directamente por tratarse de documentos públicos. Procede, doctor. Gracias, señoría. Se trata... Se trata, señoría, de la sentencia T-774 del 2004. Este informe fue obtenido por el investigador Luis Fernando Marín Arias, mediante el informe de investigador de campo FPJ 11 del 9 de julio del 2014. Son fotocopias, lo suscribió el magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, y los datos generales de ella son: es una acción de tutela instaurada por el señor Carlos Alberto Mantilla, quien también es testigo en estas diligencias, contra el Consejo de Estado. La Corte decidió que la acción de tutela procede contra una providencia judicial que omite sin razón alguna los precedentes aplicables al caso, o cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados. Vistas las normas anteriores, la Constitución Política Colombiana, la Ley 99 de 1993, las resoluciones 222 y 249 de 1994, del Ministerio de Medio Ambiente, y el Acuerdo 133 de 1979 de la CAR. Lo primero se debe concluir la Corte, lo primero que debe concluir, dice la Corte, es que la protección de los cerros orientales de Bogotá, zona de interés ecológico nacional, no depende de la Resolución 76 de 1977 del Ministerio de Agricultura, y da unas disposiciones claras con referencia principalmente en su artículo 6, en el punto 6, y en ese punto 6 que refiere propiamente dicho, hace referencia propiamente al artículo 61 de la Ley 99, y dentro de la ratio de accidente dice que el señor Ricardo Vanegas Sierra conocía de ese sector que no se podía realizar ninguna actividad explorativa por tratarse de una zona de protección ambiental exclusiva. Igualmente, señoría, solicito la incorporación del acuerdo 30 de septiembre, el acuerdo 30 del 30 de septiembre de 1976 del INDERENA, que también fue admitido, se obtuvo mediante este informe investigador de campo del investigador Luis Fernando Marín Arias. Son fotocopias, lo suscribió el señor Javier Vélez Restrepo, presidente de la Junta, y otros, y los datos generales son los siguientes. Allí se declaran zonas de reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá y la cuenca alta del río Bogotá. En su artículo 3, prohibido la minería y el daño en el paisaje, en correspondencia con el artículo 47 del 202 al 210 del decreto 2811 de 1974. Igualmente, señoría, la incorporación de la resolución 076 de 30 de marzo de 1977,
Esta también es incorporada, allegada en el informe investigador de campo del 9 de julio de 2014, suscrito por el investigador Luis Fernando Marín Arias. Presento fotocopias. Lo suscribió el doctor Jairo Vélez Restrepo, representante de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables, Inderena, junto con el Ministerio de Agricultura. Los datos que refiere esta resolución es por la cual se aprueba un acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para esa época, del Ministerio de Agricultura, donde ratifican la decisión del Acuerdo 30 de 1976. Igualmente, señorías, solicito la incorporación de los contratos de concesión 16569 y 16715, perdón, y 16715, con respectivo a los registros mineros de estudio y de análisis en este proceso. Aquí estos fueron incorporados también en ese informe investigador de campo, son fotocopias, son suscritos por Guido Alberto Nule Amin, ministro de Minas y Energía, y Ricardo Vanegas Sierra para la época. Estos contratos de concesión es el 16569 del 12 de julio de 1993. Ricardo Vanegas Sierra y el ministro de Minas y Energía firman un contrato de concesión entre Ricardo Vanegas Sierra y el ministro, como ya referí, Guido Alberto Nule Amin, para la explotación y apropiación por el concesionario de minerales de construcción, municipio La Calera, 27 hectáreas y 2.430 metros cuadrados. Dicho contrato fue cedido a la constructora Palo Alto Compañía S.I.C., contrato como lo indican el inciso, bueno, aquí hablan de algunos incisos sobre la inaplicabilidad de estos contratos, enunciando el artículo 10 del decreto 2655. Igualmente, el contrato de concesión 16715 de septiembre 15 de 1993, ese contrato es de Jorge Enrique Pongutá Ortiz y el ministro de Minas de Energía, el señor Jorge Pongutá Ortiz, suscribe contrato de concesión con el Ministerio de Minas y Energía para la explotación de materiales de construcción. Posteriormente ese contrato fue cedido a la constructora Palo Alto y Compañía. Igualmente, señoría, la incorporación de la resolución 2674 del 13 de octubre del 2010, esta resolución es del 13 de agosto del 2010 del Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas, de caducidad del contrato de concesión 16569 de 1993, por medio del cual se declara la caducidad del contrato de concesión de mediana minería número 16569. La Agencia Nacional Minera Regional Bogotá, en su artículo primero de la resolución, declara la caducidad del contrato de concesión de mediana minería suscrito con la constructora Palo Alto y Compañía con NI 8000799242, porque se explotó ilícitamente fuera de los linderos que tenía dicho contrato, afectando además la reserva Cuenca Alta del río Bogotá a la reserva Bosque Oriental de Bogotá. Igualmente, señoría, no se incorpora el informe investigador de campo donde se realizó la entrevista a otro testigo del doctor Carlos Mantilla, pero sí pues la entrevista de él, porque ese informe nos ayudará para refrescar la memoria de él. Estos fueron los documentos, señoría, que se incorporaron con este investigador de campo, por lo cual solicito darle traslado a su señoría e incorporarlos debidamente dentro del proceso. Perdón, doctor, ¿qué mencionó en relación con el informe investigador de campo el 9 de junio de 2014? La incorporación de los elementos que ya acabé de denunciar.
Sí, pero en relacionado, es que por eso le digo, no me quedó claro. En relación con la entrevista rendida por Carlos Mantilla. Sí, es Gutiérrez, que no autorizan el ingreso de del documento de la entrevista propiamente dicho, pero sí se puede utilizar para refrescar memoria en el momento en que sea llamado a rendir testimonio en este estrado del señor Carlos Alberto Mantilla. Es que pensé que había solicitado la incorporación. Entonces, perdón, doctor. Iba a ser la precisión. Sí, señor. Entonces, de esta manera, con la incorporación de esos elementos de el investigador del CTI, Luis Fernando Marín. Puede correr traslado, sí, doctor. Señor. Gracias, señorías. Se incorporan estos documentos anexados dentro de estos informes de la actividad investigativa del investigador Luis Fernando Marín en 94 folios. Perdón, doctor. Usted siempre se me anticipa. Y Sí, usted no es el que incorpora, es el despacho el que finalmente. Sí, señoría, incorpora. solicito la incorporación. Señor agente del Ministerio Público, ¿alguna manifestación en este sentido? Ninguna, señora. ¿Defensa? Ninguna, su señoría. Ahora sí, señor fiscal. ¿En cuántos folios? Discúlpeme, señoría. 94 folios. Proceda. En 94 folios se incorporan los documentos mencionados por el delegado fiscal, los cuales iban a ser, o en el decreto de prueba se había autorizado su incorporación a través de el testigo Luis Fernando Marín. Como quiera que se trata de documentos públicos, se autoriza entonces el ingreso directo prescindiendo de la declaración del mencionado ciudadano Luis Fernando Marín. 94 folios para ser valorados en la oportunidad procesal correspondiente. Hacemos entonces un receso, siendo las 12:43 del mediodía. Para almuerzo continuamos a las 2 de la tarde. Gracias, señoría.